Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Bruno González y junto a mi esposa Natalia y mi hijo Josué de 2 años estamos en la Iglesia de la Espada en Montevideo. Y bueno, hoy tenemos un pasaje súper interesante en 2 Crónicas 34 del 8 al 15 y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joahaz, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín, y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios, incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Que podamos meditar en este tiempo, en este pasaje. Y bueno, para contextualizar, estamos hablando del rey Josías, el rey más joven de Israel, de Judá en este caso, y tenía 8 años cuando empezó a reinar, pero desde ya muy joven empezó, como dice en el versículo 8, a purificar el país y el templo. Y si leemos unos versículos antes, vamos a leer que destruyó santuarios, postes, ídolos tallados, imágenes, altares, y todo esto para que repararan el templo. Y seguramente Josías pensó que, bueno, de nada sirve tener un templo en perfecto estado si hay otro Dios con minúscula en lugar del Dios verdadero. Y eso me hacía pensar a mí en mi vida personal, en cómo muchas veces eh, nos importa demasiado de alguna forma lo exterior y empezamos a trabajar por ahí porque es lo que se ve, pero descuidamos nuestro ser interior. En Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y pensaba en que esto que dice acá, quitémonos todo peso, especialmente el pecado, nos habla de que en la vida cristiana tenemos que sacar todas esas cosas que impiden correr esa carrera, ¿no? Y esto también le dio mucha relevancia a Jesús mismo. Si leemos ahí en Mateo, él está hablando y le da con dureza a los fariseos y maestros de la ley. En el capítulo 23 de Mateo, versículos 25 al 28, dice: ¿qué aflicciones espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Y después sigue hablándoles relacionado con los sepulcros también, lo mismo. Y esto me habla que el interior, lo que no se ve, los deseos profundos de nuestro corazón, de mi corazón, son lo que importan, como dice después también o antes en Samuel, cuando dice que Jehová mira el corazón. Eh, de nada sirve estar en un ministerio y hacer grandes cosas, entre comillas, si no tengo las motivaciones correctas, si mi corazón no
está movido por el amor y el servicio desinteresado a Dios, sino que quizás pueden ser otras cosas, como que me vean, como que figurar o lo que fuera, que podamos revisar esas motivaciones y esa parte de mi interior. ¿Y qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que confesar a Dios y dejar que Él me purifique? Que podamos empezar por el interior para seguir después por el exterior. Que dejemos que Dios haga esa obra que va a ser el que realmente haga lo mejor. Y los siguientes versículos me hacen pensar en un paralelismo con la obra de Dios y sus obreros. Lo primero que pensaba es que la obra de Dios implica una inversión económica. En el versículo 9 dice, estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas. Y obviamente no todo es dinero, pero la obra de Dios necesita dinero para hacerse también. Y qué importante que es este tema del dinero. Jesús habló mucho del dinero y cómo eso se puede convertir en nuestro Señor también. Pero Dios, a pesar de ser el dueño de todo y de todas las cosas, nos da la posibilidad de participar en su obra con generosidad. Pablo también, en 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 4, le dice a los corintios que las iglesias de Macedonia, aunque eran pobres, quisieron e insistieron para participar de ofrendas para la iglesia en Jerusalén. Y yo pensaba, ¿tenés la posibilidad de ayudar económicamente a alguien o a una institución, una iglesia? Buscá formas de ser generoso con alguien, buscá formas de practicar tu generosidad. Lo segundo que pensaba es que se requiere fidelidad. En el versículo 12 dice, los obreros servían fielmente. Y acá a veces nos pasa que separamos lo espiritual de lo secular, ¿no? Entre comillas. Pensamos que podemos ser de una forma en la iglesia y que ser fieles ahí alcanza. Pero no, Dios nos llama a ser fieles en todo aspecto. ¿Sí? En Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. No dice todo lo que hagan en la iglesia o todo lo que hagan en servicio a Dios. Dice todo lo que hagamos y lo tenemos que hacer como representantes del Señor Jesús. Tenemos que ser fieles. Y como último punto, acá en Uruguay tenemos una expresión que cuando una persona no importa lo que tenga que hacer, lo hace, es que no le hace asco a nada. Y esto le pasaba ahí a los levitas, que leemos en la segunda parte del 12, dice otros levitas, todos músicos hábiles, que eran encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Y pensaba que en la obra de Dios a veces tenemos tareas que hacer, que quizás si fuera un trabajo tendríamos un currículum mucho más grande para esa tarea, ¿no? Nos sobraría de alguna forma capacidad, pero para Dios y para la obra de Dios no tenemos que mirar esas cosas, no tenemos que pensar en lo que podemos hacer, sino que lo que podemos tener enfrente lo podemos hacer con fidelidad y que, aunque para nosotros pueda ser algo que no es tan significativo, o quizás algún trabajo que no tenga tanta visibilidad, como quizás limpiar un baño, o ayudar a alguien, o ayudar a un niño, eso, si lo hacemos con el corazón correcto, recibiremos la recompensa de Dios. Así que podamos pensar en estas cosas y que Dios nos bendiga a través de su palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.